Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la charla propuesta para el día de hoy. Vamos a hablar de la evaluación de los injertos aórticos. Vamos a tocar un tema sobre la introducción, vamos a hablar de las centrifugas y vamos a hablar del diagnóstico y seguimiento de estos dispositivos endovasculares. Cuando uno empieza a revisar la literatura, le llama la atención que desde hace muchos años, miles de años, ya se empezaban a documentar los primeros aneurismas en las personas y algunas técnicas quirúrgicas antiguas, pero no fue sino hasta la segunda mitad del milenio pasado, los últimos 500 años, donde se empezaron a hacer descubrimientos que facilitaron la aparición de técnicas nuevas en la cirugía vascular. Entre ellas, el descubrimiento la descripción de la colateralidad en la circulación arterial. De esta forma permitió que muchos pacientes que tenían aneurismas en ciertas arterias podrían vivir una vida relativamente normal si esa arteria era ligada en sus dos extremos. Una de las primeras descripciones se hizo en el descubrimiento de un aneurisma popliteo, donde al paciente se le ligó la arteria femoral superficial, la femoral propia, y el paciente pudo seguir viviendo una vida relativamente normal. ¿Y qué es un aneurisma? No es más que aquella dilatación focal de una arteria de al menos del 50% comparado con el diámetro normal esperado para esa arteria, o el diámetro normal previo a la dilatación, aunque a veces no es tan sencillo evaluar el diámetro previo en todos los pacientes, aunque se han propuesto diferentes medidas para decir cuál es el tamaño normal. Hay que tener mucha precaución cuando uno revisa estos tamaños porque las poblaciones pueden tener características fenotípicas distintas. Por ejemplo, esto es un reporte del norte de Europa que da diferentes diámetros, pero por supuesto podemos tener diámetros quizás un poco diferentes en nuestra región. También, aunque se ha tratado de decir cuándo ya se define o no aneurisma, a partir de un tamaño, un diámetro normal, pues se ha considerado tratar de llegar a cierto punto de, de consenso, como puede ser, por ejemplo, que se considera un aneurisma en aquellos pacientes que tengan un diámetro infrarrenal por encima de 3 centímetros, o que se encuentran, por ejemplo, en la aorta descendente 3,7 o en la aorta ascendente 4,7 centímetros. Eso respecto a hombres y mujeres tiende a ser un poco menor, aproximadamente entre 2 y 3 centímetros menor en la mayoría de los casos, incluso hasta 5 centímetros, y que puede ser incluso la diferencia que nos puede llevar a tomar una decisión si el paciente requiere o no algún tipo de intervención frente a un aneurisma. También hay diferentes diámetros para las arterias periféricas, desde 0,5 hasta arterias muy pequeñas como 0,3, como las arterias infrapoplíteas. Y hay una diferencia entre aneurisma y pseudoaneurisma. El aneurisma es cuando la dilatación de la pared ocurre en las 3 capas, mientras que en el pseudoaneurisma no ocurre en las 3 capas y por lo general es secundario a un fenómeno traumático como puede ser la canalización de una arteria para algún procedimiento, como vemos en algunos pacientes que fueron llevados a cateterismo coronario izquierdo. También existen diferentes formas, todos los aneurismas no tienen la misma forma. Hay fusiformes y esto es muy importante porque a veces la apreciación o la toma de decisión de cuál es el mejor tratamiento para un paciente no solo depende de que tenga la palabra aneurisma, sino también qué tipo de aneurisma tiene. Vemos en la imagen A como es un aneurisma fusiforme, la imagen B como es un aneurisma elongado con desplazamiento hacia la izquierda. Vemos como en la imagen C vemos una imagen sacular. Y también, perdón que me devuelva, vamos a ver que hay saculares concéntricos, como vemos en la imagen B, y saculares excéntricos, como vemos en la imagen C de esta diapositiva. Los aneurismas también no solamente pueden comprometer la región infrarrenal, sino también comprometer las ilíacas, comprometer la región suprarrenal
pueden acompañarse de disecciones, y estas disecciones pueden tener una falsa luz trombosada, pero también esa disección puede ser completa y puede haber flujo tanto a través de la verdadera luz como a través de la falsa luz. También pueden haber aneurismas en forma de reloj de arena, o llamados también aneurismas dobles. Y en la última imagen vemos un pseudoaneurisma que cuando uno le coloca el ultrasonido se va a ver cómo cambia de color ese flujo entre rojo y azul, dando la imagen de un yin yang. También los aneurismas, pues, no solamente su ubicación es infrarrenal, puede darse en cualquier lugar de la aorta, puede variar según la población que se estudia. En algunas poblaciones, esta imagen de la derecha, que es una población aproximadamente 300 personas, vemos que la mayoría, bueno, que está repartido entre los aneurismas de la aorta descendente, tanto en la región torácica, en la región torácico-abdominal y en la región infrarrenal. Cuando miramos cómo los aneurismas evolucionan, vamos a ver que hay ciertas sociedades que recomiendan hacerle screening a ciertas poblaciones que están más en riesgo de desarrollar aneurismas. Por ejemplo, esta es una recomendación de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular que muestra que se debería hacer un screening inicial a aquellos hombres que tengan por encima de 65 años, otra con una ecografía. Y una población que todavía pues, no se sabe bien cuál es el papel en su estudio, son aquellas mujeres fumadoras que se desconoce realmente cuál sería el papel del estudio en ellas del tamizaje del ultrasonido diagnóstico. Y los hombres deberían ser remitidos cuando su diámetro supera el 5.5%, 5.5 centímetros, disculpen. También hay momentos donde este aneurisma puede tener riesgo de ruptura, y ese riesgo de ruptura está relacionado directamente proporcional con el tamaño del aneurisma. El primero, el riesgo de ruptura, es cuando el diámetro más pequeño está entre 3 y 3.9. Recordemos que dijimos que la mayoría de personas iba a ser aproximadamente 3 centímetros para definir un aneurisma infrarrenal. De 4 a 4.9 centímetros, el riesgo de ruptura es de 0.5 a 1.5 años. Por encima de 5 centímetros ya aumenta esto hasta llegar al 11% al año. Por encima del 6% hasta el 6.9 llega hasta el 22%, y por encima de 7 centímetros supera el 30% de riesgo de ruptura en los pacientes que tengan aneurisma de este tamaño. Entonces, existen diferentes mapas o algoritmos de tratamiento donde se evalúa inicialmente si el paciente tiene o no ruptura. Por supuesto, si hay algún tipo de complicación, un síndrome aórtico agudo, pues el tratamiento se define según las condiciones del paciente, si está inestable o está estable. Y si el paciente no tiene signos de ningún síndrome aórtico agudo o no tiene signos de ruptura, se debe evaluar no solamente las características del aneurisma, sino también se debe evaluar la calidad de vida y la expectativa de vida que tiene ese paciente. Porque si tiene una enfermedad que es terminal, probablemente el tratamiento va a ser solamente conservador, mientras que si tiene un pronóstico de vida mucho más prolongado, puede beneficiarse de tratamiento. Y el tratamiento a elegir depende de las características del paciente, las características anatómicas y del centro, la experiencia del centro que se va a realizar. Por ejemplo, no es lo mismo intervenir una aorta como el que vemos en el lado izquierdo, donde tiene una elongación con un desplazamiento hacia la izquierda, con además aneurismas, no solamente en infrarrenal, sino también tiene aneurismas en los vasos ilíacos. Este caso es extremadamente complejo, muchas veces requiere la intervención abierta o intervenciones mixtas, tanto endovasculares como abiertas. Cuando el paciente tiene una anatomía favorable, se puede utilizar dispositivos endovasculares. Estos dispositivos endovasculares van a variar según el material que utilice, según la tecnología, según el país, según la aprobación de los diferentes entes de control, como puede ser la FDA, la EMEA, el INVIMA, etc. Cuando uno revisa qué pasa con estos pacientes,
En un metaanálisis de Sayan del año 2018, muestra que la mayoría de los pacientes que se intervinieron fueron hombres. Este metaanálisis fue interesante, fue una revisión sistemática donde él incluyó 6 metaanálisis y más de 40 estudios, ensayos clínicos, y la mayoría de pacientes fueron hombres, adultos mayores, donde la posición más frecuente de intervención fue la aorta infrarrenal, seguido por la suprarrenal, la yusta renal y el aorto ilíaco. El tabaquismo fue la principal comorbilidad. Los intervalos de seguimiento reportados por la gran cantidad de poblaciones estudiadas fueron 1, 6, 12, 24, 36, 48 y 60 meses. La resonancia, según los hallazgos de esta revisión sistemática, tuvo mejor sensibilidad de las endofugas, pero recordemos que no siempre es tan sencillo la realización de la resonancia por el material por el que pueden estar hechos estos dispositivos, y también porque pueden, no solamente pueden generar desplazamiento por el imán que tiene el resonador, o también puede generar fallas en la adecuada visualización y no permite una adecuada interpretación. O sea, que hay que saber a quién se le envía una resonancia para el estudio o el seguimiento de una intervención endovascular. Le sigue en sensibilidad la tomografía computada y el ultrasonido contrastado. Las endofugas son muy importantes seguirlas porque se pueden encontrar hasta en el 50% de los pacientes a 2 años. Casi la mitad de los pacientes tuvieron algún reporte de endofuga. Y no solamente es importante evaluar esto, sino porque también está relacionado directamente con complicaciones, aumento en la mortalidad, isquemia de extremidades, complicaciones renales y rupturas tardías. A través de los años, los diferentes aneurismas en las diferentes localizaciones han ido evolucionando desde una técnica solamente abierta, que se veía en la segunda mitad del siglo pasado, hasta que en los años 90 empezaron a aparecer las técnicas híbridas, en las cuales, aparte de el componente abierto que puede tener este tipo de cirugías, también se acompañaba de colocación de endoprótesis que mejoraban los resultados en los pacientes. Y la aparición de nuevas técnicas, de nuevos dispositivos, de nuevos procedimientos endovasculares, no solamente permite tratar mayor cantidad de pacientes de una manera más efectiva, sino también se va a acompañar de más complicaciones. Por supuesto, ante una nueva técnica, una nueva complicación. Y la mayoría de complicaciones que se encuentran en estos dispositivos endovasculares están relacionadas con las fugas, con las endofugas. Pero también se pueden encontrar migración del dispositivo, del injerto, isquemia arterial aguda, se puede encontrar oclusión de la arteria renal, dilatación del cuello del aneurisma, infecciones, isquemia pélvicas. Estos pacientes con frecuencia se pueden quejar de claudicación en la región glútea, o fatiga o deterioro del mismo injerto. A través de mucho tiempo, pues no hay seguimientos superiores a 20 años, pero sí a través de análisis de mucho tiempo, a 5 años aproximadamente, se puede encontrar que los pacientes pueden hacer hasta un 5% endofugas tipo 1. La endofuga más común es la tipo 2, que se puede encontrar entre el 20 y el 40%, sobre todo durante el primer año. Muchas de estas endofugas tipo 2 tienden a mejorar solas, sin necesidad de ningún tratamiento adicional, pero muchas de ellas pueden persistir por encima de 2 años y pueden requerir algún tipo de tratamiento especial. Las tipo 3 se pueden ver hasta en el 3% de los pacientes, las tipo 4 en el 1%, y puede haber unas tipo 5 llamadas también endotensión, en menos del 5% de los casos, con la migración del stent del injerto, aproximadamente en 1% de los casos, la oclusión o el retorcimiento del injerto puede verse aproximadamente hasta el 8%, y las infecciones en las rupturas también se ven con poca frecuencia. Por lo general, la complicación más común es la aparición de endofugas, y dentro de las endofugas la más común es la tipo 2. ¿Pero qué es una endofuga? Una endofuga es la perfusión arterial persistente del saco del aneurisma como fallo en la exclusión del aneurisma. Tiene diferentes manifestaciones clínicas, desde totalmente asintomáticos hasta la ruptura, que puede llevar a la muerte del paciente. Generalmente ocurre por sello inadecuado en los sitios de fijación entre los componentes de la endoprótesis,
la aparición de vasos lumbares permeables o falla en el material del injerto. Depende de muchos factores, entre ellos la anatomía del paciente. Las endofugas tipo 1 son aquellas donde ocurre un sello incompetente en el sitio de unión proximal o distal. Entonces vamos a ver aquí en la gráfica, una endofuga tipo 1 es aquella donde todavía hay perfusión de la falsa luz, producto de una falla en la oclusión proximal del dispositivo. O sea, no se logró una exclusión completa de la falsa luz y la circulación arterial sigue llegando hacia esa falsa luz y eso con el tiempo puede llevar a complicaciones. Por lo general, este tipo de endofuga requiere tratamiento de una vez, tan pronto se diagnostica. El tipo 1B es aquel que se encuentra en la región distal de la prótesis, que generalmente es en la región ilíaca, donde también hay una, pues la falsa luz puede obtener perfusión producto de esta mala oclusión que ocurre en la región distal o la oclusión no adecuada. La tipo 2 es un flujo de entrada y salida del saco del aneurisma desde uno o más vasos de ramificación permeable, que puede ser la arteria mesentérica inferior o puede ser una arteria lumbar, y en la cual hay un flujo retrógrado a través de estos vasos, y este flujo retrógrado, producto de la circulación colateral, continúa alimentando el saco, y este puede en muchas ocasiones requerir solamente observación, pero en algunas requerir intervención según el grado de aumento del aneurisma. La tipo 3 es cuando hay disociación de los componentes modulares. Aquí tenemos como los diferentes módulos del cual está compuesto este dispositivo se separan, se disocian y aparece una endofuga. La tipo 4 es cuando ocurre fuga a través del material, porque el material es poroso, por lo general se ve en el primer mes y tiende a mejorar espontáneamente. Aquí vemos en la imagen con números romanos tipo 4, donde ocurre por aumento de la porosidad la endofuga. Por lo general, este aumento de la porosidad tiende a coagular y a sanar. La endofuga de tipo indefinido es una expansión continua del saco, sin una endofuga demostrable a través de los métodos diagnósticos. También se conoce, como les decía, endotensión, o más conocida como endotensión, y puede requerir, en algunos casos, la realización de arteriografía diagnóstica porque es importante determinar cuál es el tipo o cuál es el lugar de esta endofuga. La endofuga, vamos a ver imágenes de arteriografía donde vemos en una endofuga tipo 1A, donde en la parte proximal del injerto ocurre fuga del contraste hacia la falsa luz, hacia el saco aneurismático, y este paciente requirió reparación. Vemos como la imagen de control ya no se observa ese paso de contraste. Vemos en la imagen de la derecha, la figura 1B, cómo es una endofuga tipo 1B cuando en la parte inferior del injerto ocurre salida del contraste vemos cómo hay flujo retrógrado y cómo empieza a subir a través de esta falsa luz, a través de este saco neurismático. Esto por lo general también requiere intervención lo más pronto posible. Vemos imágenes, esta imagen no por arteriografía sino por tomografía, en la cual se observa salida del contraste hacia la falsa luz, hacia el saco neurismático, por un fallo en el sello proximal de este injerto. Vemos también una tipo 2 en la cual hay arterias, aquí estas son las lumbares, cómo llegan hasta el saco y pueden generar que el saco siga creciendo. Estos pacientes requieren, como les decía, la mayoría de veces tratamiento expectante, pero pueden requerir algún tipo de intervención especial. Y la imagen de la derecha, vemos cómo hay disociación de los módulos del injerto y ocurre un endofuga tipo 3. Por lo general, las endofugas tipo 1, 3 y 4 requieren reparo endovascular. Esas no hay discusión, en esas por lo general no hay muchas diferencias entre las indicaciones o entre los diferentes grupos de consenso. Sin embargo, ¿cuáles son los problemas? Los dos problemas más grandes son aquellos con fugas indeterminadas o aquellos con endofugas tipo 2. Si hay una endofuga tipo 2 y hace que el saco crezca entre 5 milímetros o 1 centímetro, entre las imágenes de control que se hagan, este paciente puede ser que requiera algún tipo de intervención. En general, por lo general es endovascular, pero puede ser también, puede requerir incluso cirugía abierta en algunos casos y según la experiencia de cada centro.
Cuando es indeterminado, les mencionaba que el tratamiento por lo general es hacer una imagen, la conducta seguiría hacer una imagen y según los resultados de la imagen, tomar una decisión sobre cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Como les mencionaba, el problema es la tipo 2. Esa tipo 2 es la que más tiende a tener diferencias entre los diferentes consensos. Digamos que casi siempre uno encuentra que cuando aumenta más de entre 5.5 milímetros y 1 centímetro, entre 5 milímetros y 1 centímetro, por lo general estos pacientes requieren algún tipo de intervención que puede ser transarterial o translumbar o simplemente la observación según la evolución de las características del paciente. Pero cuando aumenta más de 5 milímetros, como les mencionaba, requiere casi siempre algún tipo de intervención. Pero mi idea de la charla del día de hoy no es hablar de los diferentes tratamientos y de las diferentes posiciones de las diferentes sociedades científicas acerca del tratamiento de la centrifugas, sino cómo debemos hacer el diagnóstico y el seguimiento de estos dispositivos. Durante el primer diagnóstico o el primer seguimiento que se le hace al paciente es inmediatamente se le coloca el dispositivo. Esto se le realiza durante la realización de la terapia endovascular, se le realiza arteriografía y se revisa si no tiene endofugas tipo 1 o tipo 3, que son las que más se van a ver a través de este medio. El seguimiento va a variar. Por lo general, uno encuentra que hay un consenso en común que todos los pacientes requieren una imagen al primer mes. Y se le pueden hacer imágenes a los 6 y a los 2 meses según los hallazgos de la primera imagen al mes. El método más utilizado en nuestro medio es la tomografía computada, la angiotomografía, y le sigue el ultrasonido y la resonancia magnética. Como les mencionaba, la resonancia tiene muchas dificultades, aunque se ha descrito una adecuada sensibilidad. Respecto a la realización del ultrasonido, ¿qué es importante al revisar el ultrasonido? Primero, la visión transversa. La visión transversa nos va a permitir ver las siguientes estructuras. En la parte de mayor profundidad, por lo general se debe colocar aproximadamente entre 10-12 centímetros, es donde se puede encontrar, pero esto puede variar según la obesidad del paciente. Debemos ver estructuras como las vértebras. Aquí vemos a la izquierda la cava, que por lo general se tiende a ocluir. En el centro vemos la aorta y se pueden ver las ramas de salida del tronco celíaco o la arteria mesentérica superior según la ubicación de donde uno coloque el dispositivo. Es importante reportar siempre el diámetro máximo de la aorta, cualquier característica relevante como sea aneurismas, su forma y su posición, si se extiende o no hacia vasos ilíacos y si se encuentran o no trombos o zonas de trombosis móviles. La realización del ultrasonido de la aorta inicialmente se coloca en modo transverso, como vemos en la imagen A, de aproximadamente 3 a 4 centímetros por encima del ombligo, tratando de tener la ubicación anatómica, tratando de revisar dónde está la aorta, dónde están los vasos de salida, dónde está la cava, posteriormente, y medimos los diámetros. Posteriormente colocamos el transductor en modo longitudinal y vemos las características de la aorta en modo longitudinal. Y también debemos tener una imagen adicional que podría ser la posición del transductor como vemos en la imagen C, que nos da una imagen coronal. Estos pacientes, cuando se les realiza el estudio de la aorta, por lo general, como escuela, decimos que el paciente venga idealmente en ayunas. Aunque hay centros donde dicen que eso no es necesario, la presencia de gas intestinal va a hacer que el estudio sea poco productivo. Si el paciente sobre todo es obeso, que el 50% de la población colombiana tiene algún grado de sobrepeso o obesidad, entonces va a ser mucho más difícil. El paciente no siempre tiene que quedarse completamente en decúbito supino, el paciente lo podemos mover hacia un lado o hacia el otro, tratando de buscar la mejor ventana donde el gas intestinal se atraviese lo menos posible. Aquí vemos en la imagen de la derecha la presencia de un aneurisma con una trombosis de la pared y vamos a ver que la luz es la imagen que vemos en esta zona, mientras que el tamaño del aneurisma debe medirse en toda su extensión. Respecto a cómo medir la aorta,
hay diferentes escuelas. Algunos dicen que se debe medir de pared a pared, otros dicen que se debe solamente medir de la luz interna, pues la región interna como si fuese de íntima a íntima. Lo que, por ejemplo, le hacen seguimiento a los pacientes en el Reino Unido, se prefiere la medición de íntima a íntima para para hacerle el tamizaje a los pacientes con sospecha de aneurisma. Es importante cuando evaluemos a los pacientes y le encontremos cualquiera de estos hallazgos en una ecografía de aorta, reportar si el paciente tiene o no sospecha como vemos en la imagen anterior, esto nos puede confundir si se trata de una disección con una falsa luz trombosada o si se trata de un trombo parietal del aneurisma crónico ya organizado. Y aquí vemos cómo esta imagen es una imagen de ahí se ve la falsa luz del aneurisma, y este paciente sí tuvo una disección, y aquí se va a ver este paciente al cual se le está haciendo un seguimiento posterior a la intervención. Este paciente fue llevado a intervención, este paciente se le colocó una endoprótesis, esta endoprótesis se le hizo el seguimiento y vemos cómo en la parte superior, vemos según la flecha curvada, cómo ocurre paso del flujo a la falsa luz, lo que nos indica que el paciente está haciendo una endofuga, que muy probablemente es una endofuga tipo 1 por la localización y por el tiempo de evolución de la colocación del dispositivo endovascular. Vemos aquí en la gráfica de la derecha, en la gráfica B, cómo este paciente tiene además una llegada de otro vaso que está alimentando el saco, que puede tratarse también de un aneurisma, de una endofuga tipo B, tipo 2, disculpe. ¿Qué debemos reportar cuando hacemos el ultrasonido de aorta? Importante reportar el diámetro, reportar las características, y debemos orientar al paciente, o debemos, cuando lo vemos al paciente en consulta, orientar cuál es el mejor o cuál es el paso a seguir. Si el paciente tiene menos de 3 centímetros, por lo general no requiere ningún seguimiento adicional. Cuando el paciente tiene entre 3 y 4.4 centímetros, requiere un seguimiento anual. Cuando está entre 4.5 y 5.4 centímetros, se le puede hacer un seguimiento trimestral, y nada más el paciente tenga 5.5 centímetros o más en un hombre, se debe remitir a un cirujano vascular porque ese paciente probablemente requiera algún tipo de intervención. O también debemos remitir al cirujano cuando ese saco crezca más de 5 milímetros en 6 meses o más de 1 centímetro en un año. Esto puede variar según la sociedad científica que uno revise, o según la guía que uno mire, pero en promedio esas son las medidas que uno encuentra. También, después de que el paciente se le ha hecho la intervención, porque la ecografía no solamente tiene importancia previa o durante el diagnóstico, sino también durante el seguimiento. Hay diferentes escuelas que realizan pocos duples, y otros que realizan duples más seguidos. Esta, por ejemplo, realiza duples un poco más seguidos. El paciente al mes del alta se le hace el primer duplex, se evalúa si el paciente tiene gas intestinal o no, que puede ser un problema, y mire que lo colocan dentro del recuadro de los comentarios, porque este paciente, si tiene alguna limitación, debemos informarla y sugerir que se complete con otra imagen, como puede ser la tomografía computada. Esto se le pueden hacer seguimientos de entre 3 y 6 meses, sobre todo cuando uno empieza a observar que el saco empieza a aumentar de tamaño, aproximadamente 5 milímetros, casi siempre en el tipo de endofugas tipo 2. Vemos cómo acá en la imagen de la izquierda vamos a ver cómo este paciente tiene una endofuga tipo 1, donde hay salida de la sangre, paso de la sangre, paso del flujo hacia el saco, la falsa luz. Vemos aquí en la imagen de la derecha cómo esto es una arteria, el lumbar, que está alimentando el saco. Esto es una endofuga tipo 2. Vemos cómo este paciente, cuando se le hace la evaluación del flujo dentro de la arteria que está generando la endofuga, vemos cómo hay flujo de ida y vuelta, que nos puede sugerir también que este paciente tenga algún tipo de complicación. Se puede mejorar
la calidad del ultrasonido aplicando contraste. Hay diferentes protocolos para el uso del ultrasonido contrastado y le he dado a tal punto un nivel que puede ser tan sensible y específico como la tomografía. Vemos como esta imagen es una imagen de un Doppler normal. Este paciente se le encontraba que había una dilatación, había un flujo arterial cercano, pero no se encontraba que estuviese alimentando el aneurisma. Se le hace una tomografía que no permite ver muy bien de dónde viene la endofuga. Se sospecha que sea una rama lumbar. Se le hace también una resonancia y aparecen un montón de artefactos que dificultan. Y cuando se le hace la ultrasonografía con contraste, permite ver bien el paso del flujo de esa arteria lumbar hacia el saco neurismático, diagnosticando una endofuga tipo 2. Y esto se ha evaluado a través de diferentes estudios. El año pasado salió este metaanálisis donde comparó o evaluó la sensibilidad y la especificidad y mencionó que podría estar casi por encima del 95%, tanto la sensibilidad como la especificidad. Cuando uno tiene dificultades para realizar la ecografía o no es posible hacerlo en un centro donde hagan con frecuencia este tipo de estudios y de seguimiento a estos pacientes, puede ser que necesitemos una realización de una tomografía, que esta angiotomografía debe realizarse en 3 momentos. Se le debe tomar una imagen sin contraste, una imagen contrastada o la fase arterial y una fase tardía. ¿Por qué es importante esto? Porque en la fase arterial nos va a permitir de identificar las endofugas tipo 1 y tipo 3, pero en la fase tardía vamos a detectar las endofugas tipo 2. Y es que muchas veces cuando no se hacen de esa forma, este tipo de seguimiento, las endofugas tipo 2 no las podemos ver porque el paciente no se le tomó la fase tardía. Y esto puede llevar a pensar que es una endotensión y que el paciente puede ser llevado a arteriografía de manera innecesaria, doble exposición de contraste, doble exposición de radiación, y se hubiese podido detectar que era una endofuga tipo 2 y que probablemente el manejo era expectante, ya que no cambiaba el tamaño del aneurisma, y probablemente era el tratamiento a seguir, simplemente expectante. Y esto es una imagen, vemos cómo el paciente fue intervenido. Este paciente se le colocó sostén y a través del tiempo fue disminuyendo el tamaño del aneurisma y permite evaluar que este paciente tuvo una adecuada evolución. Vemos cómo inicialmente tenía un diámetro de prácticamente 5 centímetros por 5 centímetros. Esto fue bajando a 4.4 por 4.8 y luego incluso bajó los 4 centímetros en el seguimiento. Entonces, como resumen, tenemos que los diferentes tipos de imágenes que podemos hacer en algunos pacientes puede incluso ir desde la radiografía simple de abdomen. Algunos consideran que la radiografía simple nos puede permitir detectar si el paciente tiene migración del dispositivo endovascular, hasta la realización de la ultrasonografía, que tiene algunas limitaciones, como no permite ver bien la zona de donde ocurrió el sellamiento. Puede haber el solapamiento. Tiene algún papel limitado en la identificación de migración de los dispositivos. Nos permite identificar si ese paciente tiene alguna elongación o algún tipo de tortuosidad en el dispositivo, sobre todo en la extremidad. No hay, la ventaja es que no tiene tantos riesgos en la exposición repetida del contraste como otros métodos diagnósticos. Por lo general, lo que más se realiza en nuestro medio es la angiotomografía. Es casi siempre el gol estándar. Nos permite evaluar el crecimiento del saco, nos permite evaluar si hay endofugas, las zonas de solapamiento, o de sello, la migración, el kinking. Nos permite también evaluar si hay una infección. Esto, por supuesto, requiere otro tipo de estudios adicionales. Lo malo es la exposición repetida a radiación y contraste, que puede traer complicaciones en muchos pacientes. Pero sí, la ventaja es que permite conocer una verdadera anatomía y nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Hay otras técnicas no tan usadas en nuestro medio, sobre todo por lo lento y difícil que se hace masificar este tipo de estudios y las limitaciones del sistema, por supuesto. Los seguimientos no solamente son imaginológicos,
También estos pacientes requieren un adecuado control de los factores de riesgo. En los pacientes sometidos a cirugía abierta, casi no hay que hacerle imágenes tan seguidas como en los procedimientos endovasculares. Algunos consideran que los pacientes que fueron llevados a una cirugía abierta se le pueden hacer controles hasta cada 5 años de imágenes, mientras que los pacientes que fueron llevados a tratamiento endovascular, si tienen cualquier cambio en la perfusión de la extremidad, inmediatamente hay que evaluar una imagen. Si el paciente se le sospecha de ninguna infección, hay que hacerle imágenes confirmatorias y lastimosamente en ocasiones hay que retirarle el material que se le implantó. En algunos pacientes que se encuentran con alguna enfermedad terminal, se le puede dejar el tratamiento con antibióticos extendidos, muchas veces de por vida, eh, cuando tiene alguna enfermedad terminal, como puede ser una anatomía completamente compleja, imposible de intervenir, o el paciente tiene alguna enfermedad como un cáncer en una fase terminal. Estos pacientes que tengan este tipo de endoprótesis deben recibir profilaxis antibiótica cuando, no de manera rutinaria, pero sí cuando hay procedimientos de alto riesgo de infección, como el drenaje de abscesos, como la manipulación del área gingival o periapical, sobre todo cuando hay compromiso como inmunocompromiso. Este paciente requiere antibióticos profilácticos. No es que uno le vaya a hacer el procedimiento y después darle 7 días de antibiótico porque no va a tratar una infección, sino va a colocar una profilaxis previa a la intervención para evitar precisamente la infección de estos dispositivos. Estos pacientes, cuando hacen, y una de las complicaciones que pueden hacer lastimosamente son las fístulas aortoentéricas. Si el paciente llega a tener algún sangrado digestivo después de algún tipo de intervención, estos pacientes casi siempre hay que intervenirlos lo más pronto posible, hacerles imágenes y remitirlos a un centro donde tengan experiencia en el manejo de estas complicaciones. Algunos sugieren que se le coloque una stent como terapia puente de una reparación abierta. Y respecto a los tratamientos de las endofugas, como les mencioné, las endofugas tipo 1 y tipo 3 por lo general requieren tratamientos inmediatos y las intervenciones en la tipo 2 dependen sobre todo del crecimiento del saco. Algunos, como les mencionaba, te mencionan que 5 milímetros, esta guía menciona que 1 centímetro podría ser un poco más razonable. Y cuando tenemos algún tipo de paciente que no se le encuentre el lugar de la endofuga, estos pacientes requieren imágenes adicionales para poder determinar cuál sería el mejor tratamiento. Tenemos varios algoritmos, esto es de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, que a la alta de este paciente, después de una intervención endovascular, se debe hacer la primera tomografía. Si esa primera tomografía al mes muestra que hay un inadecuado sello, una endofuga tipo 1 o tipo 3, inmediatamente se debe evaluar la reintervención. Si por el contrario tiene una endofuga tipo 2, esta endofuga tipo 2 se debe evaluar el diámetro. Si el diámetro es mayor de 1 centímetro, probablemente requiere, es el aumento del diámetro del saco. A mayor de 1 centímetro probablemente requiera también intervención. Por el contrario, si no tiene ese aumento, incluso ha disminuido, requiere seguimientos cada vez más lejanos. Ellos recomiendan que puede ser incluso hacerle ultrasonografías anuales y hacerle una tomografía para allá a los 5 años de haberle realizado el tratamiento endovascular. Hay otra perspectiva, esta es una perspectiva publicada en Rutherford. Ellos mencionan también, tienen en común la tomografía o el dúplex en algunos casos donde tengan importante falla renal y no haya posibilidad de ninguna forma de hacerle las imágenes de seguimiento y se evalúa si el paciente tiene endofuga o no. Si se detecta la endofuga, hay que evaluar las características de esta endofuga, si es una endofuga tipo 1, tipo 3, y también si ha aumentado o no ha aumentado el tamaño del tamaño del saco. Si el saco no ha aumentado de tamaño, probablemente se le puede hacer un estudio tomográfico al año, es otra perspectiva. Pero si el tamaño aumentó, se le debe hacer imágenes de arteriografía para estudiar mejor las características del paciente y de tomar una decisión mejor.
Otra de las cosas que debemos hacerle seguimiento a estos pacientes es la realización de imágenes como cuando sospechemos infecciones, porque recordemos que en los seguimientos no solamente de estos dispositivos, de estos injertos endovasculares, no solamente es evaluar si tienen endofugas o no, también tiene otras complicaciones como la migración y la infección. Cuando sospechemos el paciente tiene alguna infección, siempre la primera imagen debe ser la angiotomografía. Si la angiotomografía nos muestra que hay una vegetación clara, que podamos tomar una decisión, pues ya con eso concluimos el estudio de imágenes. Si por el contrario seguimos sospechando que el paciente tiene una infección y no fue encontrada en la angiotomografía, se puede completar con imágenes como el PET scan o la gammagrafía con leucocitos marcados. Muy bien, muchas gracias. Eso era lo que le tenía el día de hoy para el estudio de o el seguimiento de los injertos.